Y los milagros ocurren. La unidad es una de las herramientas claves para que el poder de Dios se manifieste en medio de un pueblo que le adora y que le alaba. Amén. Mira, algo ocurre interesante cuando nosotros estamos en la iglesia. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Dios los bendiga grandemente. Hay algo que ocurre cuando nosotros entramos a la iglesia por primera vez y nosotros llegamos a ese lugar. Podemos venir cargados, cansados, atribulados, trabajados, oprimidos. Venimos con un maletín lleno de peso terrible. Problemas en el matrimonio, problemas en la finanza, problemas en la familia, problemas con los niños, problemas en todo. Todo es una carga y nosotros venimos cansados, Dios mío. Y nos invitan a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos. Y de pronto llegas allá y te consigues una cuerda de evangélico loco y con mi alabanza. Y empiezas tú a mover el pie con mi alabanza y te desprendes de toda carga. Amén. Y de pronto te consigues con las manos levantadas. Voy a adorar. ¿Qué pasó? Es inevitable que donde está la presencia de Dios, Dios no haga habitación. Y Dios va a comenzar a hacer habitaciones en los que nos visitan por primera vez. Amén. Ustedes no están aquí por casualidad, están porque Dios nos trajo a este lugar para decirles todo va a estar bien cuando estoy en el cielo. Ahora mira eso. Algo interesante ocurre y es lo que la palabra nos enseña. Estos dos hombres, Pablo y Silas, la escritura en los versículos anteriores nos enseña que ellos estaban haciendo el trabajo para Dios. La escritura dice que Pablo y Silas estaban predicando, estaban en una región predicando el evangelio, estaban cumpliendo con la comisión que el Señor les había encomendado, pero por causa de hacer lo que Dios les estaba mandando, ellos fueron tomados presos porque habían expulsado de una joven un espíritu inmundo. Dice la escritura que ellos caminaban predicando el evangelio y la muchacha siempre salía al encuentro y Pablo se molestó. ¿Cuántos de los que están aquí se han molestado alguna vez? Yo sé que el único pecador soy yo. Pablo se molestó y dice que molestándose le dijo al espíritu: espíritu inmundo, sal de esta joven. Se fue. Pablo realizó el trabajo que Pablo estaba caminando en lo que Dios le había dicho. Pablo estaba cumpliendo con un principio. El espíritu se va de la joven y los dueños se pusieron bravos porque se acabó el negocio. El negocio se acabó, hay que meter preso a este hombre que está causando algún tipo de desorden entre nosotros, hablando de este tal Jesús que supuestamente dice él que salva. Pero el punto es que los dejó sin negocio. Vamos a meterlo preso. Los cayeron a latigazos, le hicieron todo tipo de mal y aparte de eso los colocaron en una celda con unos cepos, unos garrotes en los pies, amarrados allí. Y en medio del problema, en medio de la dificultad, es donde viene el accionar de estos dos hombres. Por eso es que nosotros, cuando tenemos problemas, cuando te encuentras amarrados con garrotes, cuando te encuentras con una gran carga sobre ti, hay algo poderoso que tú puedes hacer y es orar a Dios, hablar con aquel que te llamó. No solamente eso, sino levantar acción de gracias por medio de la alabanza al que vive y reina para siempre. Veamos un acontecimiento de la unidad. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5. Vamos a leer un acontecimiento allí que nos va a hablar de la unidad. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 11 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos, había un mismo sentir, había una meta en específico, había un propósito que es el mismo que hay hoy. Nosotros tenemos una fe y es en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un propósito
propósito: ganar almas para el reino. Nosotros tenemos una labor que realizar y nosotros tenemos un principio que hacer, que es exaltar el nombre del Señor. Eso estaba ocurriendo en este lugar. Dice que ellos a una cantaban y sonaban las trompetas para alabar. Lea su Biblia. Alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, mira esto, aquí se muestra el poder de la alabanza en medio de la unidad. Y ellos alababan a Jehová diciendo, o sea, expresando lo que estaba ¿dónde? En su corazón. Ellos entendían el asunto, porque ellos le servían a Dios así como usted y yo le servimos a Dios. Ellos comenzaron a decir esto, porque Él es bueno. ¿Qué más? Porque su misericordia es para. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová. Mientras aquella congregación se unió para adorar a Dios a una, juntamente con los músicos, juntamente con los sacerdotes, los que estaban allí para adorar a Dios, se activa el poder de la alabanza en ese escenario. Dios mira el escenario y dice, algo está ocurriendo en la tierra y tengo que hacer morada en ese lugar. Algo está aconteciendo y es que hay un pueblo que se ha unido. Escúchame, cuando un pueblo se une para adorar y exaltar a Dios, Dios se baja y dice, algo está aconteciendo. Te voy a mostrar otro escenario de unidad, pero no precisamente para adorar a Dios. Pero en ese escenario, la presencia de Dios mismo desciende en ese lugar. ¿Recuerdan la torre de Babel? Se pusieron todos de acuerdo, unidos. ¿Para qué? Para hacer una gran torre. Y allí dice, pues vamos a aparecer a Dios para que se cambie la adoración, para que la adoración sea no hacia Dios sino hacia nosotros. Y la Escritura dice que Dios mismo comenzó a mirar la unidad que había en ese pueblo y dijo, vamos a descender. Descendamos y vamos a confundir sus lenguas. La presencia de Dios desciende a ese lugar y rompe lo que ellos estaban haciendo, los confunde y fueron dispersos por todos los lugares. Pero Dios mismo miró la unidad que en ellos había, porque donde hay unidad, donde hay un pueblo unido, aquí desciende la presencia de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia del Señor? Ahora, nosotros vemos en este acontecimiento que la mano de Jehová desciende en aquel lugar para mostrar que Dios se agrada de aquellos que tienen un corazón humillado delante de Dios y que reconocen que ciertamente Él es bueno, que reconocen que su misericordia es para siempre. Es inevitable que Dios no haga morada en ese lugar. Ahora, mira lo que está ocurriendo en el evento de Pablo y Silas. El mismo acontecimiento. Ahora nos encontramos con dos hombres que estaban siendo atribulados en aquel lugar, pero se pusieron en acuerdo para algo. No importa Silas lo que esté pasando, no importa el problema que estamos atravesando, hay algo que nosotros entendemos y es un principio que Dios mostró desde la antigüedad. Cada batalla, cada victoria que fue otorgada para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue otorgada por medio de la expresión de alabanza a Dios. Todos los grandes hombres de Dios, antes de subir a la batalla, decían, tenemos que consultar a Jehová. Oh Dios, tú eres grande y poderoso. Habla a tu siervo y dime si tengo que subir o si no tengo que subir. Y Dios miraba que había una confianza colocada en él y Dios venía con respuesta para ellos. La pregunta para ti esta mañana es, ¿estás colocando tú todo en las manos de Dios en señal de alabanza y adoración para Él? Dios se fue. Entonces nos encontramos ahora con Pablo y Silas, mostrando la confianza que ellos tenían en Dios. Bueno, Silas, vamos a orar. Eso es lo primero. Estamos aquí atribulados, pero aún estamos con vida. Y si hay vida y oportunidad, vamos a orar a Dios y vamos a cantar himnos a Dios. Y pienso en aquel acontecimiento, tal vez la canción de Sucederá no estaba, pero Pablo le dijo a Silas, voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Silas, levanta una alabanza genuina,
levanta una alabanza por encima del problema. Y Pablo estaba cumpliendo, y Pablo decía, Dios no nos ha dejado solos, si te busco yo te encontraré. Y mientras ellos comenzaron a poner la confianza en Dios, se activa el poder sobrenatural de Dios en medio de aquel hermoso acontecimiento de unidad, en un solo sentir, a una sola voz, decirle a Dios, no importa lo que esté atravesando, yo sé que tú estás aquí para librarnos. Ahora, lo mismo que ocurrió en 2 de Crónicas capítulo 5, que la nube vino a ese lugar, la escritura dice que un gran terremoto comenzó a estremecer los cimientos de aquel lugar. Alabanza al Cordero de Dios. Se estremece aquel lugar y las puertas comenzaron a abrirse, todo comenzó a abrirse, las cadenas comenzaron a romperse y entra Dios y hace morada en aquel lugar. Ahora escucha esto, hay otro acontecimiento interesante que habla en relación a la manifestación del poder de la alabanza. La alabanza a Dios te libra de todos tus enemigos. Te explico esto. Hay un acontecimiento en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 19. Habla de Saúl causando, o más dicho, persiguiendo a este hombre llamado David. Había enviado mensajeros para de darle un recado a David. Los mensajeros que Saúl enviaba eran para acabar con David. Pero en tal acontecimiento dice la escritura que habían una comisión de profetas en un lugar, y dice la escritura que ellos estaban profetizando. Tal vez usted entiende profetizar de que ellos estaban ahí, así te dice el Señor, uno con el otro, tú conmigo, yo contigo, por arriba, por abajo. No, cuando habla de estaban profetizando, era que ellos estaban expresando alabanzas a Dios por medio de su palabra. Vieron el acontecimiento hace un momento aquí, estaban los cantores, estaban las danzarinas, estaban los músicos aquí en este lugar, y un acontecimiento estaba ocurriendo. Estábamos cantando con mi alabanza. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento? Era básicamente lo que estaba ocurriendo con aquellos profetas. Ellos estaban cantando con mi alabanza, golpe de guerra, y los mensajeros venían para introducirse en el lugar donde estaba David. Y cuando pasaron, comenzaron también con mi alabanza, golpe de guerra. ¿Y qué le pasó? La presencia de Dios. No importa cuántos enemigos tengas, si tú te dedicas a adorar y exaltar el nombre del Señor, hasta ellos se van a convertir a Cristo y van a comenzar a glorificar y exaltar el nombre del Señor. El poder de la alabanza se muestra entonces en medio de un pueblo que está unido. ¿Por qué? Porque el Salmo 22:3 lo dice: tú eres santo y habitas en medio de la alabanza de Israel. A veces nosotros repetimos este pasaje bíblico porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero el pasaje bíblico, no es un pasaje bíblico. Lo que más se acerca a esa expresión es Salmo 22:3. Porque tú eres santo y habitas en medio de la alabanza de Israel. Y allí es donde nosotros sacamos esta expresión, porque ciertamente Dios hace habitación en ese lugar. El pueblo de Israel se colocaba en unidad para obtener las victorias. ¿Se acuerdan de David y Goliat? David se encontraba en sus lugares cuidando las ovejas de su padre, pero mientras estaba allí, David adoraba y exaltaba el nombre del Señor. Cuando venía un león para quitar una oveja del padre de David, sencillamente David peleaba con él. Venía un oso, David peleaba con él. No había nada que pudiera arrancar de las manos de David aquello que era del cuidado de su padre. ¿Sabes por qué? Porque David se encargaba de recibir la fortaleza en medio de la alabanza a Dios. David entendía que esto era poderoso. Por eso es que cuando se presenta en el escenario donde Goliat estaba de algún u otro modo y estaba intimidando al pueblo de Dios, David se para y dice: ¿qué le pasa al pueblo de Dios? ¿Y qué le pasa a este gigante incircunciso? Parece que nos hemos olvidado de algo, y es que nosotros somos el pueblo de Dios, y como somos el pueblo de Dios, Dios está con nosotros. Segundo, se nos olvida un principio, y es que Dios nos ha hecho una gran promesa, y es que vamos a conquistar la tierra. Tú no puedes echar a un lado la promesa que Dios te ha hecho. Es más, hay mucha gente que se mantiene en pie por la promesa de Dios, por causa de las oraciones de otros, y la palabra se hace latente en ti, y tú dices: si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Gloria a Dios.
El gigante vociferaba y decía: si ustedes nos vencen a nosotros los filisteos, nosotros les servimos a ustedes. Pero si nosotros les vencemos, entonces ustedes nos sirven a nosotros. David se para en el frente de batalla y dice: ¿qué le pasa a este gigante incircunciso? Hay algo que yo sí entiendo. Y pregunta, porque David era muy astuto: ¿qué le van a dar al que le eche pierna al gigante ese? Porque eso no es nada para el gigante de Israel. Él puede tener mucho tamaño, pero el Dios que nosotros tenemos es más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier situación. Cuando Goliat viene a David activa el poder de lo que estaba dentro de su corazón para exaltar a Dios. Él le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en nombre de... Yo voy a ti en nombre de Jehová. O sea, no hay nada que pueda manifestarse por encima de él. Así que hoy mismo Dios te entregue en mis manos. Gigante, charlatán, habla todo lo que tú quieras. Y la escritura dice que tal acontecimiento ocurre. David derriba a Goliat con una piedrita. ¡Pau! Agarra su onda. ¡Pam! Le mete aquella pedra en la frente. Va, le quita su propia espada, le corta la cabeza y llega delante del rey y le dice: aquí está el que estaba perturbando al pueblo de Dios. Acuérdense de algo: Dios está con nosotros. Y así como Dios entregó a este gigante y lo derribó, así Dios va a derribar cualquier situación cuando nosotros nos rendimos ante Él. Ahora mira eso. Algo interesante ocurre, y es que Pablo y Silas se encontraban enfrentando un gran gigante en ese lugar. Pero Pablo utilizó la herramienta, iglesia del Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento. Vamos a posicionarnos una vez más en David y Goliat. Y esto es para que lo atesores en tu corazón. Goliat aquí con sus armas de guerra, David aquí con sus armas de guerra. El rey quiso ponerle la armadura. David dijo: yo no necesito nada de esto, yo peleo con el que está allá arriba. Cuando Goliat comienza a vituperar contra él, David dice: no, yo no voy a entrar en tu campo, yo te voy a traer a ti al mío. Muchas veces el problema de nosotros como creyentes es que nosotros nos metemos en el campo de otro y no traemos a nosotros a nuestro campo. Si alguien te está haciendo frente, si alguien está haciendo causa de tropiezo para ti, no caigas en su campo, no te enganches. Adora a Dios, dobla tus rodillas y dile: Señor, así como tú lo hiciste conmigo, hazlo también con ellos. Así como me cambiaste, cámbialos a ellos, porque algo ha de suceder. Ahora, Pablo y Silas estaban en ese lugar y ellos dijeron: hay poder en la adoración a Dios. Hay poder en la alabanza a Dios. Hay poder en las manos de aquellos que oran. Silas, vamos a hacer lo que nosotros sabemos. Entonces ocurrieron en ese lugar 4 acontecimientos importantes. El primero: los simientes de aquel lugar fueron estremecidos. Y esto habla de la transformación que Dios viene a traer en nuestras vidas, en medio de la alabanza y en medio de la adoración. Cuando tú rindes tu vida a Dios, es inevitable que Dios no estremezca tus simientes. Y qué bueno es cuando Dios comienza a estremecernos a nosotros, cuando Dios comienza a movernos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos dejar que Dios nos estremezca. Tienes que rendirte delante de Dios. Hermano, cuando usted se encuentre en esos escenarios en el que usted ve a toda la iglesia unida en adoración, métase allí en ese río también. Introdúzcase allí. Yo no entiendo nada de esto, Dios, pero sí sé que tú estás en este lugar. Mira, a mí me pasaba algo interesante. Hace aproximadamente 8 o 9 años, cuando yo comencé con mi esposa, teníamos un periodo de 2 años viviendo juntos y nos matábamos, hermano. Nos matábamos. Por el juego. Antonieta y yo no. Y le servíamos a Dios. Pero tú sabes qué era lo que ocurría en esto. Cuando yo salía de mi casa, ciertamente salía con un pensamiento de Satanás en la cabeza. Tú eres un hipócrita.
hipócrita, tú eres un falso, tú eres todo lo que el enemigo puede decir a tu vida. El enemigo siempre está allí para decirte cosas para que tú te derrumbes, porque ese es su plan: matar, hurtar y destruir. Pero cuando yo llegaba a la iglesia, yo veía a los hermanos tan bonitos adorando a Dios, pero yo no sentía nada, hermano. Yo no sentía nada. Muchas veces nos pasa eso, porque los problemas no nos permiten sentir a Dios. Venimos tan cargados y tan cansados de afuera que nos olvidamos que Él habita en medio de la alabanza. Entonces Dios está haciendo habitación en este lugar y nosotros no podemos conectarnos porque nuestra mente está en otro lugar. Usted tiene que decir: Dios, estremece mis simientes, mueve mi estructura, mueve todo lo que haya dentro de mí para yo conectarme contigo. Desconecta la voz del enemigo de tu mente y conecta la voz de Dios para que entres en el río de Dios y puedas sentir su presencia. Y dale el aplauso al Señor. Yo llegaba a la iglesia, con el permiso de todos, veía a los hermanos cantando tan bonito. Y recuerdo esa canción también, una canción muy linda que: renuévame, Señor Jesús. Yo ni me la sabía, hermano. Pero cuando yo veía a los hermanos, yo les decía: Dios, yo sé que tú eres real. Escucha esto: lo que está en tu corazón es lo que tú le expresas. Por eso tienes que enamorarte de Dios. Una persona que se enamora de Dios, muy difícilmente Satanás lo arranca de su mano. Le dije: Señor, yo sé que tú eres real. Y en medio del canto de todas estas personas que están aquí, porque por ahí está uno llorando y ese eres tú que lo estás quebrando, Señor. Quiebrame a mí también, Señor. Cámbiame. Renuévame, Dios. Yo quiero realmente cantar y expresar de corazón de que tú puedes hacer un cambio en mí. Y yo recuerdo que lágrimas salían por mis ojos y Dios me hacía sentir que Él estaba allí en medio de mis problemas y de mi dificultad, en medio de las situaciones. Y Dios me dio un cántico muy hermoso que hasta ahora lo tengo en mi mente y en mi corazón. Hasta el día que me toque partir de este mundo lo tendré allí. Sabor a miel. El mover de Dios es lindo en la vida del creyente fiel, aunque a veces hay pruebas amargas. Al fin hay un sabor a miel. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Sabes, en ese tiempo yo no esperaba nada de lo que Dios me ha dado hasta ahora. Y la canción decía: usted va a ver la mano de Dios exaltarle, y quien le vea a usted dirá que sin duda usted es un escogido. Y dirán que para vencer has nacido, porque en ti Dios ha colocado una palabra y eres más que un vencedor. Aleluya. Dale el aplauso al que vive y reina para siempre. Ese cántico expresa algo también muy bonito, que dice: a ti te verán en aquellos lugares prácticamente predicando la palabra de Dios. Cuando yo empecé a mirar eso, Dios mío, esa canción la hicieron para mí. Y ahí me sumergí. Sabor a miel, sabor a miel. No importa lo que pase, Dios tiene que estremecer los simientes de tu vida. Pero esto ocurre cuando rindes tu vida en adoración a Dios. Ahora, los simientes de aquel lugar donde estaba Pablo y Silas comenzaron a ser sacudidos para transformar todo el escenario, que era relativamente incómodo para ellos, en un escenario mejor. Segundo punto: las puertas se abrieron. Esto habla en relación a las puertas que Dios abre para nosotros en medio de las dificultades, no solamente para nosotros, sino también para aquellos que nos escuchan. Y cuando habla de aquellos que nos escuchan, habla de aquellos que saben lo que tú tienes de Dios, lo que tú haces para Dios y cómo tú confías en Dios. Ellos estaban presos en ese lugar, pero había otros que estaban presos juntamente con ellos en las otras celdas. Y mientras ellos exaltaron a Dios, se abrieron las puertas para ellos, pero también para aquellos que les escuchaban. Recuerdan a Josué: yo no sé a quién van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Recuerden los escenarios donde Dios trae libertad al pueblo de Dios cuando la adora. La apertura de aquellas puertas habla de la salida de un mundo de corrupción para entrar ahora en la luz admirable de Dios. Dios comienza a abrir las puertas de todos los que estaban allí
Pero escucha esto interesante. Pablo y Silas no salieron de aquel lugar, ellos se quedaron en el lugar. Ellos se quedaron allí. Ahora, otro de los acontecimientos interesantes que ocurrieron, el punto número 3, es que las cadenas de todos los que estaban allí, incluyendo las de Pablo y Silas, fueron rotas. Cuando tú adoras a Dios, cuando tú rindes tu vida a Dios, Dios rompe toda cadena de maldición y de opresión que no te permite conectarte con Dios. Hay algo poderoso que ocurre cuando tú te rindes a Dios, y es que todo lo que está, toda tiniebla, toda oscuridad, toda dificultad, cuando la presencia de Dios hace morada en tu vida, chao. Gloria a Dios. Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas. Y usted comienza a cantar así, 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 así se alaba a Dios. Levanta tu mano y alaba. Gloria a Dios. Entonces las cadenas de opresión que estaban en ellos se rompieron. O sea, ocurrió la transformación, ocurrió la apertura. Ahora ellos comenzaron a mirar algo diferente. Una luz estaba de aquel lado. Dijeron, ahora sí, tenemos la libertad delante de nosotros, y la libertad se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Necesitamos conocer la verdad de Dios para ser verdaderamente libres, y este es Jesús. Entonces Dios rompe las maldiciones en nuestra vida cuando nosotros nos rendimos a Él y le expresamos todo lo que Él es. Dios es bueno, y bueno en gran manera. Amén. El punto número 4, y es un punto importante, en los versículos más adelante dice que el carcelero estaba en ese lugar. Y el carcelero, cuando vio que el problema se había puesto peor, porque ahora resulta que se cayó toda esta celda, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas, se escaparon los presos, hermano. Sí. Ahora sí me metí en problemas. Se escaparon los presos. Ciertamente me van a matar. Mejor, dice la Escritura, que él tomó su espada, la sacó e intentó él mismo quitarse la vida. Pero algo interesante ocurrió, y es que Pablo, a gran voz desde adentro, grita: ¡Ey, espérate! No hagas tal cosa. Estamos aquí. Un pueblo que adora a Dios, que exalta a Dios, no teme a ningún acontecimiento que venga a su vida. Sencillamente se queda parado sobre la roca, lo cual es Cristo Jesús, y dice: estoy aquí, Señor. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa el acontecimiento que ocurra, estamos aquí. Ahora la poderosa habitación de Dios, la poderosa presencia de Dios en ese lugar quebró el corazón del carcelero, porque el carcelero quedó sorprendido. ¿Quién no se va a escapar estando preso con todo lo que está ocurriendo? Ahí todo se puso fácil, vámonos. Y resulta que Pablo y Silas dice: hey, todos estamos aquí, tranquilo. El carcelero dijo: what? Wow, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es esto? Que alguien me lo explique, que alguien me diga esto. Y de pronto comienza Pablo a mostrarle a Dios a este hombre, al punto que el hombre dice: ¿qué tengo que hacer para tener esa confianza que ustedes tienen? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer yo para entrar en esa convicción que ustedes tienen? ¿Qué tengo que hacer yo para entrar en ese plan que Dios les ha otorgado a ustedes? Y la respuesta de Pablo fue: cree tú, y tú y tu casa serán salvos. Es necesario que alguien se levante y crea por tu familia. Es necesario que alguien se levante y diga: Dios, aquí está un hombre o una mujer que adoran tu nombre, que confían en ti, porque entiendo que la liberación, la apertura de puertas, la transformación, el cambio viene para nuestra familia. Y esto habla de que en medio de la alabanza y la adoración, Dios transforma y rompe cualquier corazón que esté duro. Hermano, yo he visto la presencia de Dios romper corazones con orgullos en un lugar donde es tan hermosa la presencia de Dios manifestada en medio de la unidad del pueblo, que hasta el más duro allí, el más duro, que está así recio. Hermano, pase al frente, no quiero. Trátenme de aquí de lejos. Necesitas a Cristo. Amén, lo quiero, lo recibo.
Yo fui uno de esos de los que Dios rompió. Ya estoy terminando ya. Entonces, en medio de la alabanza y la adoración, se activa el poder de Dios para quebrar los corazones endurecidos y que reconozcan que Jesucristo es el Señor y que toda lengua le confiese y toda rodilla se doble ante el único y verdadero Rey, Jesús. Entonces, la Biblia nos enseña diversidades de acontecimientos en el que el pueblo de Dios rinde su vida en adoración. De hecho, en varios acontecimientos Dios les exige al pueblo que no usen su fuerza humana. Por eso te decía hace un momento, tú no puedes obrar en tu fuerza, deja que sea Dios quien haga. Problemas en el matrimonio, no te enganches con esa mujer o con ese hombre. Tienes una herramienta, se llama la oración y la adoración. En vez de engancharte con palabras de golpe, cambia el vocabulario y ve a Dios y dile: Dios, gracias porque mi matrimonio está siendo perfeccionado. Estás tratando con mi carácter, estás desarrollando en mí el fruto de la paciencia, el dominio propio. Por lo tanto, sé que lo que has iniciado lo vas a perfeccionar. Entonces Dios nos muestra en cada acontecimiento cómo Él mismo, en determinadas oportunidades, exigía al pueblo. Vemos el caso de Moab, que nuestra hermana Caterina lo leyó. Vemos el caso también cuando los muros de Jericó, Dios dice: van a sonar las trompetas y al séptimo día van a pegar gritos. Mientras tanto, quédense callados, con miedo, con todo lo que tengan, hagan silencio. Y el día que yo les ordene, ustedes simplemente digan gloria a Dios y los muros se caen. Y ellos y obedecieron a Dios. Y el séptimo día, gloria a Dios, los muros se cayeron. Y vino una gran victoria para ese pueblo. Entonces es importante, iglesia del Señor, y ya con esto cierro. Y era por ahí, no, los pastores cuando dicen cierro es el primero, no es el segundo, no es el tercero. Son 3. Con esta cierro, hermano. Mira este maravilloso escenario en el que Pablo comienza a decirle a la iglesia algo interesante. Segunda de Corintios capítulo 4. Yo voy a leer del verso 7 en adelante. Dice así: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Tenemos este excelente, mira, Dios mío, somos vasos en las manos de Dios. Y cuando nosotros nos humillamos a Dios en alabanza y adoración, hay una excelencia que se manifiesta en ese lugar. Y es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso es que a mí me gusta mucho cuando veo al Espíritu de Dios obrando en la vida de las personas, haciendo milagros, prodigios, señales, causando transformación en la gente. Porque nosotros como predicadores, como anunciantes de la verdad de Dios, debemos entender que el asunto no se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios quiere. A veces nosotros queremos ocasionar que Dios haga algo y dice: no voy a hacer nada, porque aquí el que manda soy yo, el que gobierna soy yo, aquí el que hace lo que quiere soy yo. Tú sencillamente haz lo que yo debí hacer. Ahora mira eso, dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Pablo está diciendo: no importa el acontecimiento que estés viviendo, hay una promesa que Dios nos ha entregado, y es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. No importa que el mundo se caiga, si Dios prometió, Él lo va a hacer. Iglesia del Señor, tiene que estar convencido del poder que Dios ha otorgado cuando hay un pueblo que le exalta y le adora. Ponte sobre tus pies y vamos a orar.